Las fronteras entre un estado y otro son como un gran rompecabezas que se ha armado desde tiempo atrás y cuyas fichas se han movido de acuerdo a los vaivenes de la historia. Pero no siempre esas fichas han encajado de manera fácil. Ha habido momentos donde el panorama del gran tablero limítrofe se ha desajustado porque las fichas no casan o porque su molde no se ajusta a las pretensiones políticas o geográficas de los lados que comparten la frontera. Pero en otros casos, las partes que le dan vida a las coordenadas compartidas entre dos pueblos ajustan de forma exacta y se convierten en una extensión de lado y lado del territorio, de las naciones que son separadas o unidas por las líneas imaginarias o por los accidentes geográficos trazados como límites. En este gran rompecabezas hay fichas que no han terminado de pulirse y presentan aristas o asperezas que aún necesitan de un gran trabajo para lograr que se unan sus partes perfectamente. De hacerlo, posibilitaría un entendimiento mayor entre los pueblos con las que las compartimos. Las fronteras, los límites, separan y unen, permiten una mezcla cultural y hacen parte fundamental de nuestra memoria, porque todos somos historia. La historia de la delimitación fronteriza de Colombia con sus vecinos se registra desde 1810 y tiene como criterio el principio uti possidetis iuris, que se deriva del derecho romano y que significa como posees, posee. Este principio indica una medida general y es aceptada por los estados americanos independizados del Imperio Español para zanjar diferencias en torno a su territorio, y se refiere a que los estados observarán las divisiones territoriales de la época de la corona sobre los que ella ejercía jurisdicción. En este principio, que se consagró en el llamado Congreso de Angostura en 1819 y más adelante en la Constitución de Colombia en 1821, dictaba lo siguiente: el territorio será el que comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el virreinato del nuevo Reino de Granada, abrazando una extensión de 115.000 leguas cuadradas. 502 años después de haber empezado a unir las piezas de este gran mapa de Colombia para saber hasta dónde van nuestros derechos como Estado soberano y sus delimitaciones, en 1991, con la última Constitución del país, quedaron ratificadas nuestras fronteras en el artículo 101. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. Hoy esas fronteras tienen vida propia, palpitan al ritmo de sus gentes, tienen y cuentan sus propias historias. La frontera con Colombia son Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Después de varios intentos de determinar la frontera entre Brasil y Colombia entre 1826 y 1882, finalmente se estableció en 1907 un tratado de límites conocido como Tratado Vázquez-Cobo Martins. La frontera entre Brasil y Colombia es una frontera internacional continua de 1.644.2 kilómetros, la cual está completamente demarcada. El punto fronterizo más conocido está en territorio del Amazonas. Allí se encuentra la ciudad de Leticia, en Colombia, con la ciudad de Tabatinga, en Brasil. Estamos en la frontera de Brasil con Colombia y Perú. Para ser más exactos, a la orilla del río Amazonas, con las tres fronteras. Tabatinga se llama ¿qué será? Un pueblo acá, pues para mí es un pueblo, no sé acá cómo dice, ¿verdad? Y yo trabajo pues vendiendo lo que es empanadas pues de Colombia, esta calabresa que es de Brasil y a veces una bebida guaje que es más que todo de Perú. La gente es muy chévere acá con uno.
no lo discriminan a uno por venir de otra parte o de Colombia como dicen que pasa en otros lados, no, acá no. Al contrario, le colaboran a uno mucho. Frontera es la conciliación de los pueblos, la unidad, donde toda la gente se reúne, a veces unos para hacer comercio, otros para juegos, y otra una hermandad constitucional de tres fronteras, por eso se llama tres fronteras. La unión de lenguas, español, puede ser portugués, puede ser inglés, todas estas cosas. Y es más una hermandad, una frontera, es más tres fronteras, una hermandad de, por ejemplo, tiene indígenas brasileños, tiene indígenas colombianos, tiene indígenas peruanos, y todo es una mistura una frontera es una mistura de gente. Prácticamente dividen porque a veces divide por la bandera, solamente, más ella más te une. Por ejemplo, los tres hoy, por ejemplo, esta unidad, las tres fronteras son más unidas. ¿Ahora por qué? Porque a veces el colombiano hace comercio con el brasilero, el peruano intercede con el brasilero. Entonces todos se unen, no se dividen. Dividen a veces la lengua, ¿no? La frontera solamente existe por la bandera, pero no se dividen. Todo el mundo llega aquí, todo el mundo se conoce. Y todo el mundo sale como amigo. Nadie sale como enemigo. Todo el mundo sale como amigo. Mi mamá es brasilera, pero mi papá es el país hermano. Colombo-brasilero, se puede decir la mayoría de los habitantes de Leticia. De padre colombiano o madre brasilera, o madre colombiana y padre brasilero. Como también del Perú, ¿no? Perú también, aquí hay muchas familias que conforman así, la mamá colombiana, el papá peruano, o el papá colombiano y la mamá peruana. La negociación de límites con Perú ha sido bastante conflictiva. El Perú consideraba que una porción de territorio de la denominada olla amazónica le pertenecía. En 1922 se firma el Tratado Lozano-Salomón. Las discusiones fueron difíciles porque Colombia no había definido los límites con el Brasil y las cesiones de Perú a Colombia a cambio de la zona limítrofe con Brasil fueron los territorios de la zona oriental de Ecuador. Brasil se opuso al tratado de 1922 y Colombia, para salvarlo, entregó en 1925, injustificadamente, territorio que le pertenecía y sobre el que no existía discusión alguna. Santa Rosa, que es la zona peruana, Leticia, que es la zona de Colombia, y Tabatinga, que es la zona de Brasil. La frontera une. O sea, porque en realidad nosotros cambiamos nuestros productos, vendemos y compramos también de allá al precio más alto de lo que se da en el Perú. Yo nací aquí en la frontera. Yo soy peruana y en Colombia yo estudio. Nos vamos a hacer nuestros mercados allá al frente. Y como también en Tabatinga, como las cosas se manejan la plata colombiana y brasilera mayormente acá. Por decir algo aquí, las ventajas, ¿cuáles son? Económicamente, que el Brasil nos aporta, por ejemplo, hartas mercancías que son más económicas, asequiblemente, que vienen por río, y ahorramos un poco de dinero porque de lo contrario tocaría traerlas desde el centro del país. Aquí se habla, en parte se habla el portugués, se habla el español y es llamado portuñol. El himno nacional de Brasil. Ahora el himno nacional de Colombia. Esta frontera del sur es un paraíso de paz porque nosotros no tenemos ni conflictos con el Brasil ni conflictos con el Perú. En 1830 se disuelve el virreinato de la Nueva Granada. La determinación de los límites con Ecuador ha sido conflictiva. Sus pretensiones territoriales se extendían hasta Cartago. Esto motivó situaciones bélicas. Ante las hostilidades, los dos estados firmaron en el año 1834 un tratado de paz, amistad y alianza. Desde el año 2008 se han presentado problemas fronterizos entre Colombia y Ecuador a causa de la operación militar Fénix, desarrollada en territorio ecuatoriano por el ejército colombiano en una misión contra guerrilla. Esta frontera internacional fue establecida el 3 de noviembre de 1903, cuando el antiguo departamento de Panamá se separa de Colombia y tomó como base a la antigua frontera departamental entre Panamá y el departamento de Chocó en Colombia.
Solo hasta 1924 se establece un tratado limítrofe entre los dos estados, conocido como el Tratado Victoria-Vélez. La frontera entre Colombia y Panamá tiene una longitud total de 266 kilómetros y está demarcada con 14 hitos. El primer hito es el ubicado en el Cabo Tiburón. Aquí tenemos el primer mojón que nos divide la frontera entre Colombia y Panamá. Esta playa donde estamos se llama Playa Blanca. Estamos en territorios panameños. Aquí a 5 minutos está el caserío llamado La Miel. Es un caserío por ahí de 100 personas, 80 habitantes. En ese sitio hay el segundo mojón. Ahí donde está la policía panameña y la policía colombiana. Usted cuando suba, le van a pedir su nombre, número de cédula, de dónde viene, de dónde es lo único que le piden. No le van a pedir pasaporte, etiqueta internacional, nada. Ahí no le piden nada. El 98-95% de los habitantes de La Miel son colombianos. Entonces, por lo tanto, nosotros todo el tiempo hemos convivido como hermanos aquí. Yo vivo aquí en La Miel, Panamá. Hace 54 años que estoy viviendo aquí. El significado para mí que tiene la palabra frontera es la división de dos países diferentes. Panamá, Colombia. Ya sabemos que esa es la división. Porque si viene uno que sea extranjero, un panameño llega aquí y para cruzar tiene que averiguar. Para ver si puede cruzar o no. Y lo mismo le pasa al que viene de Colombia. Cuando llega de aquel lado también pregunta, da su pregunta. Si podremos cruzar para el lado de Panamá, a quien le da un testimonio de que sí puede cruzar. La frontera con Venezuela tiene un total de 2.219 kilómetros. Es la más larga que posee Colombia con un país vecino. Desde la separación de la Gran Colombia, ha existido un diferendo limítrofe entre Venezuela y Colombia por el desplazamiento de la línea de frontera en tierra firme y la no delimitación de las aguas territoriales y submarinas que le corresponderían respectivamente a cada país sobre la península de La Guajira. La delimitación con Nicaragua se realizó por medio del Tratado Esguerra-Bárcenas en 1928. El problema con este acuerdo es que durante la época en que se firmó no existía aún el denominado derecho del mar, por lo que Nicaragua, a partir de la década de 1980, declaró nulo tal tratado, alegando que era una violación a su soberanía. A partir de la declaración de nulidad del tratado, se han presentado roces diplomáticos a raíz del hecho. Este es el rompecabezas limítrofe de Colombia. Algunas de sus piezas se ajustan más que otras. Son partes que conforman el territorio que hoy habitamos, que compartimos y con el cual limitan nuestros vecinos. Un territorio a veces nuestro de este lado, pero ajeno del otro. Un territorio sin fronteras, donde todos somos historia.